Y bueno, uno de los estados afectados por el paso de Manuel, donde afortunadamente no hubo víctimas mortales, es Morelos, y se encuentra aquí con nosotros en el estudio Graco Ramírez, gobernador del estado. ¿Cómo estás, Graco? Pascal, buenas noches, mucho gusto estar contigo. Bueno, Graco, afortunadamente no hubo víctimas mortales en Morelos, aunque pues sí hubo daños de consideración en el estado, particularmente el río Amacuzac y el río Apatlaco. Es la cuenca del río Apatlaco, y en el caso de Amacuzac, en Juanquintlán, se unen dos ríos, uno que viene de una barranca de Tasco Guerrero y el mismo Amacuzac. Entonces hizo una corriente muy complicada, incluso tradicionalmente es una zona de rápidos. Sí. Y la otra parte que nos afectó también fue en el Estudiante, en Puente Dixtla. Es una comunidad que también está en las márgenes del río Amacuzac, y logramos también salvar a todos los habitantes del centro mismo de Amacuzac, que también fueron inundadas sus casas, y estamos ya en la rehabilitación del pago de los cultivos de maíz y de sorgo. Tenemos un seguro ya para eso contratado anteriormente, con la anticipación lo hicimos y fue afortunado haberlo hecho para esos siniestros, y estamos ya por también ayudar a los viveristas, que son muchos, son muy importantes en Tehuistla. Sí. Y vamos a sacar escuelas que están en las zonas, en las márgenes, y viviendas que están en márgenes del río, para pasarlos a otro lugar, y estamos concertando con ellos. Tenemos cerca de 400 habitaciones afectadas, casas afectadas, y estamos en una campaña para obtener inmuebles, porque perdieron televisores, perdieron refrigeradores, sí, perdieron camas, mesas, sus salas, y entonces hay una campaña que estamos haciendo muy interesante, donde cada quien apadrina un mobiliario a una familia, y estamos haciendo una actividad solidaria muy interesante. La actuación fue muy rápida, muy eficiente, Pascal. Evitamos efectivamente pérdida de vida humana, y lo logramos gracias al apoyo de la Policía Federal con su helicóptero, que salvó 7 vidas. Graco, se reúnen mañana varios gobernadores, entre ellos tú, con el presidente de la República, sí, para revisar citados, para una reunión de Protección Civil del Consejo Nacional con el presidente, para conocer todo el estado del acuerdo que se tendrá para poder actuar en estas zonas que fueron afectadas. Leía yo declaraciones tuyas en estos días en el sentido de que lo que sucedió, creo que te referías en concreto a Guerrero, pues tiene que ver con una mala planeación urbana. Esto es una situación que se repite en muchas partes del país, colonias irregulares, lugares donde no debería estar viviendo gente y está viviendo, ¿no? Efectivamente, yo creo que en Morelos hemos tomado una decisión ya, hicimos un modelo de todo el territorio morelense, de la ordenación territorial en base a las cuencas hidrológicas que tenemos, que es Amacuzac, el río Cuautla, el río Yautepec y la barranca de Amatzinac. Estas cuencas que sí bajan de la parte alta del estado hacia abajo, donde fueron las zonas afectadas, Zacatepec, en Tehuistla, en Puente Dixtla y en Amacuzac. Y todas estas zonas del estado mismas nos llevan a ordenar a todo el territorio de Morelos, porque lamentablemente, como ocurre en Guerrero y ocurre en muchas partes, esta fiebre última que hubo en los gobiernos últimos de construir unidades habitacionales sin ton ni son, en lugares donde no debían haberse construido, en lugares donde son de vocación agrícola o para hacer sustentables manglares, o algunas zonas bajas que se inundan. Ahí se construyó. ¿Cuánta gente vive en Morelos, en lugares donde, pues, hay que decirlo claramente, peligra su vida en este tipo de casos? Tenemos de 1.770.000 habitantes. Calculamos que aproximadamente más de un 15% vive en zonas de alto riesgo. ¿Cómo le vas a hacer para convencerlos de que se vayan de ahí? Bueno, estamos trabajando en primer lugar una política de manejo de desechos sólidos. Un gran causante de esto son los taponamientos que hace la basura, Pascal. Es increíble ver la cantidad de basura que baja a la hora que vienen las lluvias, y arrastra basura que convierten en verdaderos diques y tapones todo el afluente de los ríos. Mucho de lo que ocurre también es eso. El manejo de desechos sólidos tenemos que verlo con mucha responsabilidad.
La basura es un problema grave para la sustentabilidad y sobre todo es un causante de estas desgracias. Taponan ríos, taponan barrancas y generan muchos accidentes, este tipo de... Ahora, vas a tener que reubicar, o el gobierno del Estado va a tener que reubicar. En las zonas donde se va a prohibir estrictamente poder construir y poder realizar cualquier obra, el que sea, aunque haya propiedad, no va a haber permisos para ello. Graco, déjame cambiar de tema aprovechando tu presencia aquí. Fuiste secretario de la Comisión de Energía en el Senado de la República. Efectivamente, la reforma 2008. Así es. ¿Cómo ves el tema de la reforma y cómo ves lo que ha sucedido en los foros y particularmente las posiciones de tu partido, el PRD, en torno de la reforma energética y de la izquierda en general? Bueno, yo coincido con la propuesta del PRD y observo algunas cosas positivas en la del PRI, en la del presidente. Sí. En primer lugar, me parece que es pertinente, sin ningún dogma y ningún desdoro, plantearnos la reforma al artículo 27 por el texto original de Lázaro Cárdenas de 1940 y no por la de López Mateos, que generó grupos de interés y económicos prohijados en Pemex bajo la definición de exclusividad de manejo de transporte, de ductos y muchas cosas, que hoy son grupos privilegiados que dañan económicamente. ¿Como el sindicato, por ejemplo? Sindicato y empresas, grupos oligopólicos del transporte de combustibles. Sí. Nos cuesta 20% más caro transportar en pipas que transportar en ductos. Pero está prohibido, no hay suficiente dinero en Pemex para construir ductos y está prohibido en este texto que tú puedas hacer ductos particulares. No pueden los particulares hacer y administrar ductos, excepto para energía eléctrica sí se puede, es una paradoja. Y en el caso de el propio texto abre las condiciones estructurales, constitucionales para la interpretación de los contratos. Este contrato que se plantea del incentivado que hicimos nosotros, sí, al de utilidad compartida, sí, no es el contrato de riesgo, es un contrato donde la utilidad de la producción estimule, porque hoy solamente Pemex paga, haya producción o no, y aquí se comparte el que puedas tener producción, que haya la intención de la inversión comprometida a la utilidad, no a lo que haya en el pozo. No pueden las empresas, yo así lo interpreto y habría que defenderlo así, poder utilizar los activos de lo que existe en el subsuelo, en un campo o en un pozo, en un yacimiento, como parte de sus activos contables en sus empresas, como ocurre con los contratos de riesgo. Muchas empresas, al hacer un contrato de riesgo, logran financiamiento gracias al potencial que pueda tener la prospectiva de ese pozo, sí, y hacen de sus activos. Esto no es posible, creo que no es posible hacerlo. ¿Y tú estás de acuerdo? Y no comparto la reforma al 28 que plantea el gobierno. Sí. Y sí estoy de acuerdo en la autonomía de gestión y en el régimen fiscal que se ha planteado para Pemex. Ahora, muchos han interpretado que la reforma la propuesta de reforma hacendaria, digamos, se acercó mucho a las posiciones de la izquierda. Quizá, bueno, es la interpretación que hacen muchos, en un afán de que la izquierda pudiera apoyar a su vez la reforma energética. ¿Tú lo ves así? Yo creo que no, es maniqueo el tema. Yo creo que hay que reconocer que cuando no les explico cómo algunos actores políticos de la izquierda digan que están en contra de la reforma hacendaria, cuando condenamos la venta de Banamex y no se pagó impuestos en bolsa. Hoy se grabarán todas las transacciones en bolsa. Se van a grabar utilidades de empresas, de grandes empresas. Se va a terminar el régimen de regímenes especiales para grandes contribuyentes. Se va a acordar, se está planteando la posibilidad de terminar con el régimen consolidado, que esta es una manera de eludir claramente las grandes empresas, los grandes contribuyentes que no pagan impuestos, y abrirle a Pemex 10 puntos en su ley de derechos para poder reinvertir utilidades es muy importante. Son demandas de la izquierda históricamente y no entiendo cómo pueden estar. Yo no comparto que se grave en colegiaturas porque me parece que la educación es una inversión, pero son cosas de detalle. Pero en lo sustantivo me parece que la izquierda debe decir sin ningún desdoro que estamos de acuerdo con la reforma hacendaria y abre la oportunidad de darle autonomía de gestión a Pemex y dinero a Pemex de sus propias utilidades. ¿Qué te parece lo que ha sucedido en los foros sobre la reforma energética? Bueno, pues el PRD se haya retirado. Un inicio poco afortunado. Sí. Yo diría que el PRD debe estar en los foros, debemos discutir, no ausentarnos.
debemos de mostrar que tenemos propuestas y que tenemos argumentos suficientes para hacer una reforma donde incluso las propias iniciativas que se han planteado, ninguna de ellas plantea que haya capital privado accionario en la empresa. Es decir, ni el modelo Petrobras está planteando para Pemex. Creo que es muy importante consolidarla como una empresa del Estado mexicano y hacer alianzas. Lo planteó Cuauhtémoc ayer, lo reconoció, sí, pero no puedes hacerla si no tienes la certeza constitucional para poder hacerlo en la ley secundaria. La alianza entre el ingeniero Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, ¿qué te parece? Bueno, pues me parece que es una visión de alguna manera de Andrés Manuel, que para él ninguno que no sea propuesta de él tiene sentido e importancia, y la otra, que el ingeniero pues quizás no dio el paso, porque yo pienso que defender hoy la propuesta de Lázaro Cárdenas es mejor que la de López Mateos. ¿Quién gana en esta alianza, Andrés Manuel o el ingeniero Cárdenas? Yo creo que ninguno de los dos. Pierde la izquierda la posibilidad de una buena reforma, pero a pesar de ello creo que hay voces y compañeros que van a saber defender esta propuesta sin ningún desdoro y con convicción de que se está haciendo lo correcto. Graco Ramírez, te agradezco que hayas venido aquí. Muchas gracias, titulares de la noche. Muchas gracias. Graco Ramírez, el gobernador de Morelos.